Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. ¿Cómo está usted? Bienvenida, buenos días. Muy bien, muchas gracias, Moisés. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo aquí desde Frente a Frente, así que contenta de estar aquí saludándote. Teníamos ya rato de no conversar, hay varios temas que abordar y sobre todo cuando vemos que en varias direcciones, en varios sentidos, la población siempre está buscando un lugar donde vivir, en el que pueda pagar por el mismo y recibir en su determinado momento, cuando se terminan de cancelar las cuotas, su escritura de propiedad. Y le hemos visto muy activa a usted en este sentido. Sí, gracias a Dios, Moisés, logramos formar una mesa de casos colectivos porque eran demasiadas las quejas que teníamos. Y no lográbamos armar el rompecabezas de la dificultad que se tenía con el tema de notificaciones. No solo de Argos, hay otras también como Jumbo. Hay más. Hay más, pero el 80% de la problemática nacional fue por la empresa Argos. Pero hay un par de empresas más que también las estamos solucionando. Pero Argos fue como la bomba de tiempo, ¿verdad? De tanta queja que teníamos. Era un problema entre privados, pero ellos siempre le echaban la culpa al Estado. Al viceministerio de Vivienda, a las alcaldías, al CNR. Ellos siempre le echaban la culpa que estas instituciones no querían escriturar. Entonces así engañaban a la gente. Yo esto lo viví desde que fui alcaldesa de Nuevo Cuscatlán. Tuve un par de casos de comunidades que no podían legalizar porque Argos no les había permitido. Siempre de Argos. Siempre. Una era de Argos, otra era otra comunidad. Pero en ese caso, un abogado nos engañó a la comunidad y nos engañó a nosotros como Consejo Municipal. Entonces, desde ahí yo te puedo decir que empezamos a armar este rompecabezas tan difícil. Ya sentada como ministra de Vivienda, nos vamos dando cuenta que esto no era un problema ni del CNR, ni del Viceministerio de Vivienda, ni ahora el Ministerio de Vivienda, ni de ninguna institución del Estado, sino que era un problema entre privados, pero que lo habían sabido manejar de tal forma que le echaban la culpa al Estado. Nosotros tratamos de formar una ley permanente y nunca las asambleas anteriores no pudimos, hasta que llegó la nueva asamblea y nos apoyó con la ley permanente de notificaciones, que lo que nos permite es continuar con los procesos, porque antes lo que sucedía es que, como era temporal, pasaba el año y borrón y cuenta nueva. O sea, todo lo que se había avanzado se borraba. O sea, que ahí también estaba involucrado la asamblea anterior, diputados de los partidos anteriores, porque no daban chance a tener una ley que de verdad protegiera a los usuarios, al que estaba pagando su lotecito. Estamos hablando muchas que son familias que con un gran esfuerzo pagaban su solar, su lote. Personas más humildes del país. Las más humildes del país, gente que prefería pagar la cuota de su lote que comprar comida. Y ellos tenían una estructura tan bien montada que cuando ya estaba la mayoría, un 80-90% pagada de esa notificación, se declaraban en quiebra y pasaban esa notificación a manos de otro dueño porque se declaraban en quiebra y alguien los compraba. Entonces se dio el caso que un nuevo dueño les volvía a cobrar a las familias. Entonces tenemos casos de gente que llegó a pagar hasta 3 veces su mismo lote sin llegar a tener su escritura. ¿En 3 veces? En 3 veces. Hay casos que en 3 veces. Y lo que sucedía es que estos tenían una estructura excelente para cobraran cuotas mínimas. Entonces la gente decía, es mi oportunidad de comprar un terreno. Estaban cobrando, llegaron millones de cobros, más de 146 millones, pero nunca hacían un proceso de regularización, jamás. Entonces, para nosotros lograr entender ese tema, formamos primero una mesa de casos colectivos con la Defensoría del Consumidor, con la Procuraduría, con la Fiscalía, con el CNR y el Ministerio de Vivienda. Y ahí empezamos a definir qué sucedía. Luego empezamos a trasladar los casos, unos al Ministerio de Vivienda para regularizarlos, otros a la Fiscalía. Eso fue como la base, formar esa mesa. Porque ahí nos dábamos cuenta y tratamos de mediar. O sea, nosotros llamábamos a los representantes de Argos. Miren, aquí está la comunidad, aquí están ustedes, arreglemos. Se burlaban de nosotros, no sé. ¿Se burlaban? Se burlaban de todos los equipos, que esto no iba a pasar, que esto no se iba a regularizar. O sea, era una burla y nosotros de buena manera, porque lo que nos importaba era que la gente humilde tuviera sus escrituras. Tratando de solucionar el problema. Más de 350,000 familias, ¿no? Pero ellos no hicieron caso, entonces
También hicimos una reforma al Código Penal y gracias a eso es que se logró detener lastimosamente. Tuvimos que llegar a ese caso y hoy sí estamos regularizando. Ya tenemos más de 57,000 lotes regularizados. Estamos en el proceso de que la gente llegue a pagar su trámite de escrituración y seguimos trabajando. Estos días tenemos que entregar 200 escrituras y además de eso estamos trabajando en nuevas reformas. Ya los equipos técnicos del Ministerio de Vivienda, técnicos y legales, con los equipos técnicos de la Fiscalía y los legales de la Fiscalía, para hacer reformas porque tenemos casos duros que resolver. Rapidito te voy a poner un ejemplo. Vino esta familia, este señor dueño de este terreno, se lo dio a Argos para administrarlo. Argos lo vende a una comunidad, pero él también agarró este terreno y lo hipotecó en un banco y sacó un préstamo sobre ese banco. Entonces ahorita ese terreno, el señor ya murió. Te estoy dando un caso verdadero, el señor ya murió. El terreno está hipotecado. El terreno está hipotecado, entonces ¿cómo las familias van a tener ese terreno si está hipotecado? Exactamente. Entonces, ¿y qué se puede hacer ahí? Eso es lo que estamos trabajando ahorita con los legales de la Fiscalía, equipos técnicos nuestros, para hacer unas reformas y poderle solucionar a las familias, ¿verdad? Porque el presidente, la indicación es regularicen, denle las escrituras a la gente, porque es la base de todo. Un tema bien delicado este que usted menciona, porque es bien delicado. No puede embargar a la persona porque ya murió. Ya murió. Me imagino que no va a tener mayores bienes que eso. No. Lo da a Argos para que no administre, sino que lo ve. Ingresos de las familias que pagan una cuota y del préstamo que hizo. O sea que, ¿te imaginas? En el pasado la gente actuaba de mala fe, o sea, a propósito, para engañar, para robar, o sea, ¿te imaginas llegar con un propósito a un banco a dar de garantía un terreno que sabes que se lo estás vendiendo a alguien más? Eso es ser un pícaro, pues. Y de eso venimos. Ahora, de por medio de haber algo que le piden a cualquiera para vender un terreno. Definitivamente, sí hubieron personas involucradas, sí hubieron funcionarios, el CNR de antes se prestaba para eso, hubieron, como te digo, diputados, exdiputados que se prestaban también para eso, y poco a poco hemos logrado, por eso es que esa mesa nos ayudó a ir depurando caso por caso y ahorita ya nos quedamos con la Fiscalía porque a estas familias de este caso que te estoy contando se les va a ayudar. Tenemos casos que muere el señor y andamos buscando a los herederos, pero literal, le andamos siguiendo la huella a los herederos. Primero encontrar el testamento, si es que hay. No hay, por lo general no hay. Por lo general. Es que, acuérdate que venimos de una estructura que el tema de la delincuencia vino a ayudar a estos delincuentes también. ¿Por qué? Porque para la gente de Argos era bien fácil decirle a los dueños de los terrenos, no, mire, si ahí no se puede ir a cobrar, si ahí están las maras ya, ¿y quién va a irles a cobrar? Nadie puede ir. Entonces, todos estos también, porque estafadores, se apoyaban en las maras para hacer más sólido su negocio. Apoyar bajo pretexto, porque de la gente de seguro llegaba a pagarles. Exactamente, pero la gente les pagaba, la gente de lotecito, la gente humilde, trabajadora y honrada, pero a los dueños de los terrenos los engañaban y tú les creías. Si era gente que tal vez había heredado un terreno y jamás había ido a conocer esa finca o ese terreno, y tú les creías. Entonces, tenemos terrenos que la gente ya los pagó, inclusive ha construido en su solar, pero el dueño del terreno ya murió. Y para poderle dar su escritura necesitamos que nos firme el dueño. Entonces, andamos buscando a los herederos. Y unos se han ido del país, otros herederos ya murieron. Y el proceso sería que acepten herencia. Pero esos casos nosotros ya los tenemos previstos, tenemos nombres de casos de esas notificaciones y con la Fiscalía estamos haciendo un trabajo en equipo excelente. Pronto llevaremos nuevas reformas para solucionarle a la gente. Ahora, la aceptación de herencia, porque yo lo tuve que vivir, es un proceso largo. Es un proceso largo. Por lo menos un año si no hay ningún problema de por medio. Sí, y eso es lo que nosotros queremos ya en esta situación, ya es diferente porque ya hay otros dueños, o sea, ya hay dueños que fueron engañados, pues entonces nosotros estamos viendo de qué manera solucionarles a ellos para que puedan tener por fin sus escrituras. Tú sabes que con su escritura pues pueden sacar un préstamo, mejorar la condición de su vivienda, cambiarle el piso, el techo, tener un recibo a nombre con nombre y apellido a nombre de ellos, pagar impuestos, pagar tasas municipales. O sea, hay un giro en la economía general en el país
por tener tu escritura. Y hacemos un cálculo que son más de 350,000 familias estafadas. Por Argos. Por Argos, y por Argos 350,000. Por eso te digo más, porque hay un 20% de Jumbo y de otros casos que se han dado. ¿Y los están investigando? Los estamos investigando. Muy bien. Si estamos hablando de 350,000 familias, significa al menos 350,000 lotes. Sí, por Era supuesto. una gran área del territorio salvadoreño. Por familia. Ajá. Era al menos un lote por familia. Al menos un lote. Y hay algunas que compraban hasta otras, son pequeños, son lotes sencillos, pequeños, pero sí, mínimo 100 metros, de 200 pero metros. Pero donde cada una de estas familias puso el sueño de tener su vivienda. Todos soñamos con una vivienda, todos que queremos construir nuestro hogar. Es la base de la familia, el hogar. Y imagínate cómo han ocupado a eso. Increíble. Increíble. Tremendo. Bueno, qué bueno que se esté desarrollando todo esto y el trabajo esté conjunto con la Fiscalía General. Hágame el favor de explicarme, y también para los amigos televidentes, cómo trabaja el sistema antes de que entremos los créditos otorgados. Está el Ministerio de Vivienda. Sí. ¿El Fondo Social para la Vivienda? También. ¿Todavía existe? Sí, claro. ¿Trabajando sí, como de dependencia del Ministerio o separados? No, estamos bajo la sombría del Ministerio de Vivienda, está el Fondo Social para la Vivienda, tenemos Fonavipo, y también tenemos la Dirección de Legalización de la Propiedad. Entonces tenemos estas 4 instituciones que se manejan bajo la visión del presidente Bukele con un mismo liderazgo. Entonces eso ha ayudado a que logremos amarrar todas las dificultades que en el pasado no se lograban porque tenían que pedirle a una institución y a otra, y era un como teléfono descompuesto. Cada lugar era un feudo. Fíjate que el Instituto de Legalización de la Propiedad, que hoy es una dirección del Ministerio de Vivienda, es fundamental para legalizar comunidades, porque esas 350,000 familias fueron estafadas. Pero también tenemos el problema que hemos heredado, un tema político que en el pasado muchos políticos daban terrenos para que se asentaran grupos de familias, pero nunca les legalizaron. Bueno, el famoso caso del Espino, el que estaba a la par de Cancillería. Les dan un terreno, se los dan, pero se los dan así, solo el terreno. Y para poder hacer ahí quédense. Ahí quédense, o sea, a poner un plástico, hay que legalizarlo, hay que trabajarlo, hay que hacer obras urbanas, hay que construir. Entonces, en el pasado se prestó mucho a eso. Entonces, hemos tenido ahora, pero lo daban estos propietarios, lo daban de buena voluntad, altruista, algunos. No, yo más bien pienso que se ocuparon. Yo me di cuenta porque cuando fui alcaldesa de Nuevo Cucatlán tuvimos terrenos en el que funcionarios anteriores se los daban, váyanse a vivir ahí, agárrenlo. Pero muchos eran privados. Había un caso ahí de una comunidad que el terreno era de un privado con nombre y apellido, pero el alcalde anterior les había dicho, váyanse a vivir ahí un tiempo y ya vamos a ver a dónde los llevamos en época de elecciones. Entonces la gente se iba quedando, y tenemos muchos casos así. Entonces se están solucionando. Solo nosotros tenemos que verificar un par de cosas. Una es que no podemos legalizar una vivienda que esté en una zona de alto riesgo. Eso no lo vamos a hacer. Definitivamente eso no procede. No vamos a legalizarte a la orilla de un barranco para que dentro de un par de años se caiga. Tenga problemas de Exacto. Ajá. Entonces eso no lo podemos hacer. El presidente desde hace un par de años nos pidió que reasentáramos a familias en alto riesgo, y lo hemos venido haciendo. Se han reasentado un montón de familias ya con este programa del presidente. Eso es lo que buscamos, que si hay una comunidad viviendo en un terreno que se les puede dar a las familias, que en el pasado se lo dieron por A o B razón, por la circunstancia que sea, pero nosotros determinamos, nuestros técnicos, que sí se puede legalizar, les damos las partes seguras, porque tiene que haber un retiro de una quebrada para poder legalizar esa zona. Tratamos de que hayan servicios básicos para facilitar, y si no, empezamos a arreglar toda esa situación. ¿Qué te digo? Ha sido un problema heredado grande, pero que lo estamos enfrentando, y te puedo dar propiedad de que son más de 70,000 lotes que ya se han legalizado en el gobierno del presidente Bukele. 70,000. Ya legalizados, ya entregamos esa escritura. Todas las semanas vamos entregando, no todas las semanas, pero todos los meses se van entregando. Tenemos ahorita 200 escrituras, estas sí son de Argos, que las tenemos que entregar en esta semana o la otra semana se entregan. Pero así es como hemos ido sumando 70,000 escrituras. Están diseminadas en todo el territorio salvadoreño. En todo el territorio salvadoreño. Muy bien. En todo el país. Hablemos de los créditos otorgados por el Fondo Social.
Fíjate, Moisés, que gracias al clima de seguridad que se vive en nuestro país, hemos logrado recuperar comunidades, colonias que antes la gente ni por cerca quería vivir o comprar o recuperar una vivienda en esa zona. Desde que llegó el Plan Control Territorial y lo vino a reforzar el régimen de excepción, nuestro país cambió en todo sentido. Yo recuerdo cuando un 4 de enero, que acababa de pasar las vacaciones, le hablo al equipo y le digo, miren, vamos a montar mañana una feria en la Campanera. Y acá veníamos de creo que fue en el 2023, cabal, el 2022 fue cuando se hizo el régimen de excepción. Y fuimos a montar una feria porque teníamos los activos de la vivienda, ya teníamos un inventario de viviendas recuperadas. Un mapeo. Ajá. Y el inventario, porque ya podíamos entrar a las colonias. Antes si llegaba un ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda a la Campanera, ya no salía. Tal vez salía vivo y sin zapatos y pagando, o no salía, entraba y no salía. Y eso todos lo sabemos que así vivían. La cosa es de que montamos esta feria y teníamos un montón de activos desmantelados, o sea, 100% desmantelados. Entonces le comentó el presidente, con la gran necesidad de vivienda e interés social, presidente, si colocamos estos activos a una tasa del 2%, cero prima, él me dio la tasa, mejor dicho, y cero prima, podemos vender el activo como que fuera un terreno, pero prestemos también el dinero para reconstruir la vivienda. Dicho y hecho, empezamos a vender los activos. Mira, fue una respuesta tan positiva, pero tan positiva, que la gente lo tomó como un proyecto de vida. Entonces, vendimos casas en la Campanera, el activo, ¿verdad? Desmantelada, sin techo, sin paredes, sin puertas. Tú has visto fotos de todas esas casas. En $3,000, $5,000, $2,000 a esos precios, pero se les daban $15,000 para la reconstrucción de la vivienda. Un programa muy bonito. De esas casas hemos recuperado 11,000 viviendas, de las cuales más de 9,000 viviendas ya están escrituradas. Esto equivale a $119 millones escriturados. Luego, también tenemos viviendas nuevas de interés social. Tenemos el total que hemos colocado en créditos del Fondo Social para la Vivienda y Fonavipo, porque Fonavipo coloca créditos a las cooperativas. Hemos colocado más de 1.000 millones, beneficiando a 52.121 familias con un crédito de vivienda. Esto ya está dado, no es una proyección, no es que lo vamos a hacer, esto ya la gente ya está pagando su cuota. Pero lo más importante de esto, creo yo, es el índice de mora que tenemos, Moisés. Yo siempre, todos Bajísimo. los meses, el mes anterior, todavía no tengo el del mes de abril, pero el del mes de marzo fue de 1.04. O sea, la gente está pagando y tenemos créditos del sector informal, pero la gente se atrasa 1 o 2 meses porque es un sector que sabemos que hay meses buenos, hay meses malos, pero cuando son los meses buenos se pone al día. O sea, la gente está cumpliendo con el pago de su casa. Y esto siempre lo contamos para un llamado a los constructores, a los inversionistas, que invertir en vivienda de interés social vale la pena. Vale la pena, es un buen negocio, es una oportunidad. Y necesitamos vivienda de interés social, a tal grado que hemos puesto candados en el fondo. Ahora las familias solo pueden comprar una vivienda de interés social, solo puedes tener un crédito hasta $40,000 tú y tu esposo, tu grupo familiar, porque no queremos que se den los casos que la gente las compra para alquiler, sino que sean para vivir. Entonces nos dimos cuenta de unos casos que me llaman, mire Michelle, fíjese que en el fondo con mi primer crédito me atendieron súper bien, el crédito me salió rapidísimo, pero ahorita que quiero comprar la otra, no me atienden, no pero, ¿y para qué querés la otra? Es que miren, la estoy invirtiendo y ellos mismos me dieron la idea para poner ese candado, porque queremos que haya más familias viviendo en esas casas. Pero es una gran oportunidad, hemos tenido números súper positivos. Solo en activos extraordinarios, aquí está el dato exacto, 9,147 viviendas ya escrituradas, son 120 millones, 121 millones los que se han escriturado ya de vivienda recuperada. ¿Quién iba a decir si esos eran activos ya tirados perdidos, a pérdidas? Ajá. O sea, nadie se interesaba ya por esos activos y sumaron 121 millones, que es dinero que se está trabajando. Solo lo que va en el 2025, hemos facilitado el crédito a 1.936 familias
con una inversión de 57.87 millones, eso es un equivalente a 602 créditos de vivienda nueva. Entonces, de vivienda nueva, que son 25.35 millones. O sea, vamos bien, vamos construyendo, vamos facilitando la tramitología, porque ese era un tema que los constructores de vivienda de interés social se quejaban, que la tramitología le generaba un gasto extra, pérdidas también, y tiempo. Entonces no lograban llegar al precio que necesita la gente pagar. Entonces con ellos nos hemos sentado, con Casalco nos hemos sentado, con constructores pequeños, medianos, y estamos trabajando de la mano para generar esta vivienda de interés social a las familias. Sáquenos de dudas. Ajá. ¿Quiénes pueden acceder a esta línea de crédito? Mire, todo el que tenga ingresos pueden ser formales o variables. Cuando son ingresos variables, lo que hacemos es que trabajamos 6 meses con ellos para que nos presenten las facturas de lo que compran. Por decirte, tenés una pupusería, pero puedes presentar el pago del gas, el pago de la harina, del quesillo. Sí, tenemos muchas mujeres que hoy trabajan haciendo las acrílicas, las uñas, y ellas presentan los gastos del acrílico, de los materiales. Entonces, eso, tenemos equipos en el fondo que puede determinar tus ingresos, porque esta gente por lo general no lleva una contabilidad, no la lleva. Ellos reciben, pagan y viven, de ahí sacan su sueldo. Pero vaya, un repartidor de periódicos, le queda un sueldo arriba de $400 al mes, pero ellos no se dan cuenta porque están jugando con el piso el día a día, ellos viven del día a día. Claro. Entonces eso ha hecho que le hemos podido dar un crédito a alguien que vende periódicos y que hoy ya vive en su casa, ahorra, porque vivir en una casa segura, no se te mojan tus electrodomésticos, descansas mejor, vas a trabajar con ganas y energía. Exacto, entonces el tener esa oportunidad de cumplir tu sueño de una vivienda propia es una gran ventaja para el país. Ok, sácame una duda. ¿Hay créditos para vivienda nueva y usada? Sí. Hay un tope, me imagino. Sí, hay tope. Nosotros ahorita hemos tenido que bajar el tope en el Fondo Social para la Vivienda. Por el momento solo estamos dando créditos hasta $61,000, porque queremos beneficiar a las familias, a más familias. Cuando nosotros sintamos que ya hemos topado con las familias de ese rango, vamos a subir otra vez el techo, lo teníamos hasta 150,000, pero ahorita estamos guardando los fondos para la mayoría de familias. Tenemos un programa este fue tema del presidente, que hasta $40,000 pidió que se hiciera 0 prima, 4% tasa de interés. Prácticamente vas a pagar un alquiler, porque no pagas prima. Y a nuestras familias se determinó que tenían para pagar la cuota de un alquiler, pero les costaba ahorrar. Y ahora que ya tienen su casa propia, que están pagando una cuota justa, están pudiendo ahorrar. Entonces vemos que fue una gran oportunidad, 0 prima, 4% tasa de interés. Muy bien. ¿Y se puede también para compras de lote? Sí, también para compras de lotes, para remodelación, puedes tener tu lote. Hoy con estas familias que les estamos legalizando, muchos ya están llegando a tramitar un crédito porque quieren mejorar su vivienda. Ahí entra el déficit cualitativo que sucedía en nuestro país. Teníamos un montón de viviendas con un déficit cualitativo porque la gente no tenía su escritura, entonces no podía acceder a un crédito para poder mejorar las condiciones de su vivienda. Ahora sí, entonces sí, puedes acceder para remodelación, para compra de lote, para construcción, para apartamento, para vivienda. Tenemos toda esa variedad. Lo que tienen que hacer es buscar el lote porque el fondo no tiene no construir. Sin embargo, damos factibilidades a proyectos nuevos que van entrando y así es como se ven. Ok, bien. Debo entender también que hay para traslado de deuda, construcción individual y remodelación de propiedad. Así es, todo eso lo tenemos desde el Fondo Social para la Vivienda. Qué bueno, pero esto es nuevo, ¿verdad? Pues fíjate que sí, algunos programas sí son nuevos. Hemos facilitado también el de los hermanos en el exterior. Fíjate que antes, Moisés, había una gran deuda en el fondo. Cuando nosotros llegamos, el gobierno del presidente Bukele, encontramos una deuda enorme. Y es que antes, para poder pagar en el Fondo Social para la Vivienda, bien extraño, ¿verdad? Podías mandar flores, podías mandar licor, podías mandar el súper, podías pagar recibos, pero no podías pagar la casa. Tenías que mandarla a una casa de crédito, una caja de cambio, ¿te acuerdas que había en casa? Ah, sí. Entonces la gente recibía esa remesa, cambiaba el dinero y en lo que llegaba de esa caja de crédito al Fondo Social para la Vivienda pasaba por algún centro comercial, pasaba comiendo
algo comprando ya no terminaba de no pagar. llegaba a pagar. Pero le comento eso al presidente, fíjese que sucede esto. Inmediatamente dio la orden a la superintendencia que se pudiera pagar directamente. Entonces, ¿qué sucedía? Ahora los hermanos en el exterior pagan directamente la cuota. En línea, ni siquiera ya pueden saber cómo llevan su crédito. Y puede ser que tengan a un familiar viviendo aquí, pero ya llevan el control del crédito de su vivienda. Correcto. Eso hizo que también se bajara el índice de mora. Muy bien. Hay una pregunta recurrente, le voy a leer una de las varias similares que nos han escrito. Douglas Nuila nos dice, como ministra, ¿se ha hecho alguna propuesta que frene los altísimos precios de vivienda en el país? Algunas propiedades y su costo rayan en lo absurdo y el acceso a la vivienda digna para el ciudadano de a pie es, entiéndase, imposible. Y algunos hablan de que tenemos una burbuja inmobiliaria, es un buen momento para comprar en El Salvador por los niveles de seguridad, Totalmente. pero que los precios de alquiler y de compra se han disparado. Mire, yo siempre digo de que tienen que pedir el valúo real, porque lastimosamente... Cualquiera se lo puede inflar. Sí, eso cualquiera puede hacer. Y ahí también yo le llamo un valúo emocional ahorita, de lo que tú mencionabas, porque la gente quiere regresar al país. El tema de seguridad, si bien es cierto, nos ha cambiado a todos nuestra forma de vivir, y para unos se ha inflado los precios, pero para otros les ha subido su propiedad, claro. Su patrimonio ha subido con este nuevo país que tenemos de seguridad. Entonces, lo mejor es que pidan. Por eso muchos dicen, yo veo en redes, no aceptamos crédito con el fondo, porque el valor del Fondo Social para la Vivienda es real. Siempre lleva un aumento, porque la plusvalía ha subido, y eso no lo podemos negar. Es un tema que ha subido. Sin embargo, sí estamos tomando acciones. Te la acabo de contar una, como poner ese bloqueo que no podés comprar 2 viviendas de interés social para evitar que las pongan en alquiler o las vuelvan a vender y le ganen. Eso se ha hecho. Tienen que entender que es un tema de privados. O sea, nosotros no podemos irte a exigir a ti, no vendas tu casa a ese precio. Si es tuya, es tu propiedad. Y lo peor que conseguís a alguien que sí te la quiere pagar. Y paga a veces más. Ajá. No, es que pagan más, porque los que están afuera, como sea, quieren tener un pedacito ahora en El Salvador, en este nuevo El Salvador. Entonces yo no puedo venir y decirle a alguien, mire, usted no puede hacer eso. No puedo, somos libre mercado. Sin embargo, sí estamos tomando acciones desde el Fondo Social para la Vivienda, en que solo puedes tener un crédito de vivienda de interés social. Estamos promoviendo la vivienda de interés social, y créanme que nos estamos esforzando en ese sentido. Y proyectos en conjunto con constructores en los que se pudiesen dar viviendas dignas, pero no tan caras, en lugares que pudiesen ser adecuados. Fíjate que ya me pasó. Me he sentado con grandes constructores del país a crear este producto, porque yo lo veo que estamos creando un producto para los consumidores que necesitan comprar una vivienda de interés social adecuada. Se vendería como pan caliente. Es que ¿sabes qué está pasando, Moisés? Creamos el producto, una vivienda de 45, 50 metros cuadrados, que cueste $60,000, pero ¿qué sucede? Ellos son dueños de su terreno, el constructor, ellos ponen la inversión, esa misma vivienda la arreglan, la ponen más bonita, le ponen detalles de lujo, claro. Entonces la venden en 100,000, y lo que se está sucediendo es que se la pagan, que tenemos compradores que la están pagando. Entonces, ahorita lo que estamos, Sí. eso está pasando. Y te lo digo porque yo lo he vivido. Yo me he sentado con los constructores. No, y es que es tema de oferta y demanda. Exactamente. Y yo me he sentado con ellos, hemos creado este producto, les hemos dicho, miren, bájenle aquí, esto no, demos una vivienda básica, pero cuando la ponen al mercado, la pueden dejar con mejores detalles y se las compran. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es proyectos en el que el Ministerio de Vivienda tiene que ver. Somos parte de ese equipo, es un asocio público-privado en el que no ponemos el precio, pero pedimos al constructor y ponemos las condiciones. Nosotros trabajamos toda la tramitología, o sea, nos convertimos en socios del constructor. Y ahorita, primero Dios, ya van a salir varios proyectos de estos. Ah, qué bueno. Otro comentario de un amigo televidente, Javier Cortés. Buenos días, ministra. Felicitarle por su enorme trabajo en beneficio de la población salvadoreña. Habitantes de la comunidad del Coro y la Bolívar. Ah, claro que sí. Solicitan su valioso apoyo para finalizar el proceso de legalización de escrituras estancadas en Anda, dice. No, saludos, un saludo especial al Coro.
y a la OLI estamos trabajando por ellos. Pronto vamos a llegar a entregarles sus escrituras. Es una comunidad que por décadas en San Salvador sí, no les han entregado sus escrituras. olvidada y abandonada. Totalmente, tienen toda la razón. Estamos trabajando de la mano con ANDA. ANDA y Vivienda, siempre estamos de la mano, hacemos un buen equipo con los técnicos y con su presidente de ANDA. Y créanme que pronto van a tener esa gran alegría de poderles entregar sus escrituras. En las manos se las daremos. Muy bien. El total de viviendas recuperadas, me decía usted. 11,000 viviendas, pero tenemos 9,000, más de ¿Todavía en 9,000, proceso? no, 9,147 ya escrituradas. Ah, ya entre. Que equivalen a 121 millones de dólares. Ya escriturados, que ya la gente está pagando por esa casa. Y muchas de ellas estaban desmanteladas totalmente. Desmanteladas, o sea, como las has visto en las fotos. Sí. Y lo bonito fue ahí que pudimos venderlas y no engañar a la gente, venderlas tal cual, vendiéndoles que hagan su proyecto de vida. Fíjate que hay personas jóvenes que estaban estudiando arquitectura, alguna ingeniería, y ellos están haciendo su proyecto, o sea, poco a poco lo están reconstruyendo. Otros contrataron a alguien que se las arreglara. Vieras qué bonita experiencia es. Ahora, ¿qué sucede cuando una de estas viviendas había sido tomada por pandilleros, pertenecía a una persona y, bueno, con el régimen de excepción se eliminó la presencia de las pandillas? Sí. Esa propiedad de esta persona ha podido ser recuperada por ella. Si quedaste vivo, sí, porque muchos los mataron. Sí, muchos los mataron, salieron de sus casas con algún hijo o padre muerto, tirado ahí, lograron salir con lo que andaban puesto. Ya no volvieron y no volvieron. No volvieron nunca. Otros se presentaron al Fondo Social para la Vivienda para hacer una permuta y cambiaron de lugar, de zona, entregaron esa casa. Otros, como te repito, desaparecieron totalmente, no se supo nada, dejaron de pagar la casa, seguramente los mataron. Para mí, Moisés, y después de vivir en las comunidades, trabajando con ellos, después de tener este plan control territorial y régimen de excepción, puedo decirte que el crimen más grande, después de matar a alguien, después de asesinar a un pariente, a un hijo, a un padre, es que te saquen de tu casa. Salir con lo que andas puesto y dejar toda tu historia ahí, todos tus sueños, con el esfuerzo. Todos soñamos con tener una vivienda. Es un crimen terrible lo que hicieron estos delincuentes en nuestro país. ¿Qué se está haciendo con las instituciones correspondientes para que los permisos de construcción se puedan agilizar? Trabajamos de la mano, Moisés, con el Ministerio de Medio Ambiente, con ANDA, son instituciones con cultura, que debemos de trabajar de la mano. Esto es algo que el presidente nos ha pedido. Desde el Ministerio de Vivienda estamos haciendo trámites todo el tiempo. Ahorita nos estamos uniendo a través de la DOT, ahí vamos a empezar a dar los trámites también. Pero sí es un trabajo interinstitucional para poder agilizar la tramitología que en el pasado se prestaba a muchas cosas, a cosas indebidas debajo de la mesa, pero ahorita nosotros estamos agilizando cada trámite y eso viene a dar oportunidades de empleo, ¿verdad?, en el país. Muy bien. Pregunta una persona y se me está terminando el tiempo. Edwin Mauricio nos dice, puede preguntarle a la ministra, ¿aquellas personas que tuvieron mal récord crediticio pueden tener acceso a crédito de vivienda? Mira, eso se determina después de 6 meses, se ve otra vez el control, puede acercarse a nosotros al fondo si quiere ver si puede acceder a un crédito y ahí le podemos decir y darle las indicaciones que puede ser, porque se puede limpiar el récord. Si tuviste un mal récord en el pasado, puedes limpiar. Ok, qué bueno. Ministra, quiero agradecerle el tiempo, algún llamado específico que pudiese hacerse para aquellas personas que, no sé, estén retrasadas en el pago o que tengan una vivienda que dicen, bueno, tal vez hoy puedo volver, aunque creo que ya todas estas viviendas han sido recuperadas, entregadas, analizadas, devueltas o vendidas si no existía ningún trámite. No, primero decirles que se acerquen al fondo, que no dejen de preguntar, que mucha gente lo ve incansable, creen que pueden, que si los recomienda la ministra pueden tener un crédito. Eso no es así. Los créditos hipotecarios es conforme tus ingresos y conforme un estudio de tus gastos. En base a eso se te da un crédito, se deja de garantía el bien que vas a comprar. Nosotros hacemos, todos los bancos hacen esos análisis para poderte otorgar un crédito, que no tengan miedo, que prueben, que pregunten, que analicen, porque desde el Fondo Social para la Vivienda pueden haber 2 familiares para acceder al crédito, así suman sus ingresos y eso les permite un monto más alto. Así que los esperamos a todos aquellos que sufrieron en el pasado, les decimos que seguimos luchando, todos los meses firmamos esa iniciativa del presidente del régimen de excepción para no volver nunca más a lo que vivimos, ese dolor de las maras en nuestras comunidades,
que perdieron sus viviendas. Nosotros seguimos trabajando incansablemente a la parte del Gabinete de Seguridad, a la parte de las iniciativas de nuestro presidente, su plan control territorial, y decirles que es un orgullo para mí ser la ministra de Vivienda del gobierno del presidente Nayib Bukele. Gracias por el tiempo, Gracias, teníamos José. días de no conversar, gracias Sí. por habernos acompañado y aceptar la invitación. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.